Antes de sumergirnos, deja un rápido saludo en los comentarios. Puede parecer pequeño, pero créeme, realmente ayuda. YouTube comparte esta historia con más fanáticos de la ciencia ficción como nosotros. Me encantaría ver quién está mirando. El descenso comenzó sin resistencia sobre la estratosfera cristalina de Juno 7. 4 dreadnoughts alienígenas rompieron la formación. Sus cascos brillaban en patrones geométricos de jerarquía de mando. La nave líder, marcada con los sellos gemelos del dominio Dravari, liberó sus naves de desembarco en ráfagas sincronizadas. 50 portanaves de asalto se hundieron en el cielo. Silencioso y preciso como si esto fuera meramente una cuestión de formalidad. El almirante Sectalvir de los Dravari observó la transmisión con un movimiento satisfecho de sus mandíbulas duales. Sus 6 ojos escanearon la proyección de datos. Resistencia electromagnética 0. No hay red de defensa planetaria activa. No hay flota en órbita. Los humanos no habían hecho nada. Era la confirmación de todo lo que el Consejo había creído. Esto será rápido, dijo. Su voz como grava sumergida en aceite. Comienza el despliegue terrestre. Tras él, el canal diplomático zumbaba suavemente con el eco de la votación final. La moción ha sido aprobada por unanimidad con efecto inmediato. Todas las colonias humanas deben ser aseguradas y sus poblaciones integradas en el servicio militar auxiliar. Las instalaciones de reprogramación se desplegarán en los sectores designados. Los bienes culturales se archivarán. Los protocolos de integración lingüística comenzarán en un ciclo. La resistencia civil debe ser pacificada con una pérdida mínima. La voz pertenecía al altoparlante reloj Car de la ascendencia Corin, cuyo cráneo translúcido pulsaba con una luz suave bajo una corona de crestas óseas. Su imagen brillaba en el centro de mando de cada flota. Docenas de especies se habían unido a la decisión. El enjambre catarí, el conglomerado Mtari, el colectivo Vautran, unidos por la conveniencia más que por la ideología. La humanidad era prescindible, era joven, estaba sola, así lo creían. En la superficie de Juno 7, las zonas de aterrizaje brillaron en naranja bajo el lavado de propulsión de los transportes de tropas que descendían. Las nubes de polvo se extendían sobre las inmaculadas agujas urbanas que se elevaban como monolitos de marfil hacia el cielo. La ciudad estaba en silencio, sin soldados, sin ciudadanos, sin movimiento. El comandante Laran de la Fuerza de Ataque Mtari ajustó las válvulas de su respirador mientras descendía de su nave de desembarco. Sus extremidades arácnidas hicieron un ligero clic contra el pavimento que parecía mármol. Sus tropas se desplegaron en formación, armas desenvainadas, escaneando con sensores de espectro completo. Nada, ninguna resistencia. Murmuró su teniente. Los ojos se movían nerviosamente detrás de la visera de un casco. Está abandonado. No, respondió Larsen estrechando sus rendijas ópticas primarias. Está esperando. Esperaban búnkeres, tal vez disturbios, no silencio, muy por encima de la órbita. La alimentación se acercó, enviando datos al puente de portaaviones Tron. El capitán Droe se relaja, observó las imágenes en silencio. La megaciudad de Juno 7 estaba prístina, intacta por el caos o la decadencia, pero eso no era lo que lo ponía nervioso. La geometría. Cada torre, cada bulevar, cada plaza, seguía un diseño demasiado preciso, demasiado modelado. La ciudad no estaba dispuesta para la comodidad o la función. Estaba estructurada como algo mecánico, como algo latente antes de que Droe pudiera expresar el pensamiento, un pulso de frecuencia profunda registrado en las comunicaciones, no sonido, sino sísmico, una señal, venía de debajo de la ciudad, en el suelo. Los escuadrones Mtari se congelaron cuando un temblor surgió a través del pavimento. Silencioso pero innegable. Un segundo siguió, luego un tercero más fuerte que el anterior, y luego Juno 7 despertó. Al principio fue un silbido. Las cimas de varias torres se abrieron como pétalos de acero. Sus interiores brillaron con luz azul incandescente. La energía surgió por conductos internos, lo que parecían ser agujas decorativas partidas por la mitad, retrayéndose para revelar conjuntos de rieles magnéticos. Uno por uno, las torres de Juno 7 transformaron bloques de apartamentos divididos a lo largo de costuras ocultas, revelando blindaje, calles agrietadas y levantadas no por el impacto, sino por diseño carcasas de turbinas masivas desplegadas como flores florecientes, sus núcleos encendiéndose con energía de plasma. ¿Qué es esto?, susurró su segundo al mando. Luego vino el sonido, una resonancia gutural baja que vibró. Cada hueso de su cuerpo no era mecánico, estaba vivo. El suelo debajo de ellos explotó desde el centro de la ciudad. Lo que una vez pareció un monumento cívico se alzaba sobre pilares articulados.
El suelo se agrietaba y se desprendía mientras la cabeza de una enorme máquina emergía. Sus ojos, si fueran ojos, ardían con una luz roja pulsante. Los cañones se extendían desde sus flancos. Las cápsulas de misiles se alzaban desde lo que habían sido patios. Eran gritó pidiendo retirada demasiado tarde. El Terrasque disparó los cañones de riel, lanzó sus cargas útiles a velocidad hipersónica. 3 naves de desembarco se desintegraron a mitad de la elevación. Las lanzas de plasma estallaron desde los cañones montados en la torre, atravesando transportes de tropas blindados como papel. Sectores enteros de la fuerza invasora fueron borrados en los primeros 30 segundos en órbita. La flota Dravari se tambaleó cuando las transmisiones terrestres se apagaron. Talva se tambaleó hacia atrás con los ojos abiertos. ¿Qué está pasando ahí abajo? Una nueva transmisión se rompió a través de la estática. Ninguna voz, solo una ráfaga de señal. Humano encriptado. Unidad militar antigua 04 comprometida. Confirmar recuento de muertes, 2913. Talvia no entendió. Entonces los números comenzaron a actualizarse en tiempo real. 213 se convirtió en 4006. Entonces, el comandante El Rezan, de 7291, nunca llegó a su punto de evacuación. Una onda expansiva del cañón principal del Terrasque vaporizó a todo su pelotón en un pulso sobre él. Una calle entera se elevó, se separó en segmentos y giró hacia el cielo para revelar conjuntos de misiles que apuntaban y disparaban simultáneamente los transportes que huían. Uno por uno, las naves invasoras restantes intentaron huir de la atmósfera. El cielo se volvió blanco debajo de la ciudad. Los propulsores de plasma se encendieron. El marco colosal del Terrasque se elevó del caparazón colapsado de Juno 7. Los restos de la ciudad falsa se desprendieron como piel muerta. Su casco brillaba con escudos activos quemados por cientos de impactos, ninguno de los cuales había penetrado la máquina. Era más que una fortaleza. Era un arma de emboscada y estaba en el aire. 3 portadores alienígenas intentaron una intercepción coordinada flanqueando al Terrasque, ahora en ascenso. Nunca estuvieron dentro del alcance. Las contramedidas automatizadas se activaron desde silos suborbitales ocultos debajo de la corteza del planeta. Lanzaron torpedos GEU, yados que se dividieron en miles de fragmentos cinéticos en pleno vuelo. Los portadores destrozados como un viejo pergamino en una tormenta, a bordo del Relaxis, el capitán Droe luchaba por restablecer el control. Docenas de canales de comunicación gritaban simultáneamente: «Retírense a la órbita alta. Todas las unidades retrocedan». Su pantalla se apagó y parpadeó una vez. La unidad 04 se activó. Conteo actual, 21.487. Luego apareció otra línea. Comienza el ciclo de despertar secundario desde el lado oscuro de la luna. Los relés inactivos comenzaron a parpadear. Solo 2, luego 3, mientras figuras silenciosas se agitaban bajo el regalito. Talvia había visto suficientes guerras para saber lo que estaba sucediendo. Esto no era una represalia, era preparación. Los humanos no solo habían construido defensas, sino trampas, y ahora las trampas se cerraban de golpe mientras los restos de las flotas alienígenas intentaban retirar sus comunicaciones. Se apagó. Los campos de interferencia florecieron por todo el sector, cortando los relés de navegación. Las trayectorias de escape se corrompieron. Algunas naves giraron en círculos. Otras colisionaron en el caos. Un puñado intentó saltos a ciegas solo para emerger dentro de campos de asteroides o en redes de minas cuidadosamente colocadas debajo de ellas. Juno 7 no. Ya no se parecía a una ciudad. Era un arma, una mentira forjada en la arquitectura, un fantasma hecho de acero, y era solo el comienzo. La señal de Juno 7 no había dejado de resonar a través de los relés galácticos cuando la siguiente ola comenzó en las profundidades del archivo Almadari en Caprime. Los zarcillos del consejero Bainar se enroscaron alrededor de su consola de datos mientras veía las imágenes por 9ª vez: el ascenso de los Terrasque, la destrucción de los batallones Mitari, la brecha atmosférica final donde la ciudad misma tomó vuelo e incineró 3 naves capitales, sin defensa, sin negociación, solo aniquilación. Esto no puede ser ingeniería humana. Ciceo, su voz vibrando a través de su cámara vocal torácica, su ayuda. Una criatura más pequeña de la misma especie dudó antes de hablar. Los datos preliminares de otros sectores sugieren lo contrario. Las aletas dorsales de Bayar se endurecieron. ¿Qué otros sectores? Ria, Aros Prime, Cinturón Eclón, todos se han oscurecido dentro de las últimas 2 horas en otra parte, en una cámara de guerra subterránea en Drail.
4 especies diferentes de la Alianza del Anillo Exterior discutieron sobre transmisiones codificadas. Un emisario catarí golpeó una de sus extremidades con púas contra la mesa de proyección. Su voz crepitó a través de su nodo traductor. Se suponía que esto era contención, no extinción. El almirante Bautron presente, una figura imponente con placas de obsidiana en capas y sin boca visible, solo asintió lentamente. Su respuesta llegó a través de una transmisión de solo texto en una pantalla lateral. Nos han superado en maniobras. Las colonias no eran colonias, eran cebos. El pánico creció silenciosamente a través de las estrellas. No fue la derrota lo que los sacudió, fue el silencio de la Tierra. Sin declaraciones, sin órdenes de represalia, sin mensajes en absoluto en 12 sectores. Las fuerzas de tarea se reagruparon y lanzaron flotas frescas hacia sistemas controlados por humanos, decididos a restaurar el orden antes de que el miedo se convirtiera en colapso. Los refuerzos se trasladaron hacia Ria, un sitio de terraformación de clase 4 conocido por sus exportaciones agrícolas y su población civil de baja tecnología. Los exploradores informaron anomalías térmicas menores, probablemente actividad geotérmica. No hay señales de armamento. Llegaron para encontrar la ciudad, se derrumbó hacia adentro desde la órbita. Parecía un sumidero, pero estaba estructurada deliberadamente, una cáscara invertida de acero curvada alrededor de un núcleo central que brillaba débilmente bajo un escudo activo, y antes de que pudieran procesar lo que estaban viendo, el suelo se encendió. Pilones masivos estallaron de las paredes del cráter disparando pulsos de choque coordinados en arcos perfectos. Las naves invasoras cayeron en una trampa cinética, arrastradas en un descenso en espiral sobre ellos. Lo que parecía una estación meteorológica se desplegó en una torreta de bombardeo de plasma en 7 minutos. La flota se había ido en arcos prime. Un patrón similar se reprodujo. Los escaneos revelaron lo que parecía ser un anillo orbital en construcción. La flota se acercó con cautela tratando de establecer contacto. El anillo respondió con un pulso EMP enfocado, modulado con tanta precisión que pasó por alto los armónicos del escudo y frió cada interfaz de navegación en los cruceros alienígenas. Luego llegaron los misiles, lanzados desde el interior de los edificios, desde torres de comunicación falsas, desde esculturas en parques públicos. Para cuando la quinta colonia respondió al ataque, la galaxia había perdido más de 40.000 tropas y 16 naves capitales, y la Tierra permaneció tranquila en órbita baja sobre la Tierra a bordo de la nave insignia de la UEF, el Minster. La cubierta de mando estaba bañada por una tenue iluminación táctica. Las interfaces holográficas parpadeaban con datos en tiempo real de los confines de los sistemas ocupados por humanos. En el centro se encontraba el general Jansen Miles. A su alrededor el puente estaba atendido por una docena de oficiales, veteranos con rostros arrugados y dedos quietos, jóvenes tácticos con ojos insomnes y voces entrecortadas. Nadie hablaba a menos que se le pidiera, no porque le temieran, sino porque nadie perdía el tiempo cuando el general estaba presente. Miles miró fijamente la proyección del sector Calderas. Juno 7, ahora marcado como una estrella roja sin etiquetas. Solo números debajo. Aparecían nuevos iconos. Riaros Prime, Cinturón Eclón, cada uno marcado en gris, luego rojo, luego verde oscuro. El verde significaba éxito, no supervivencia, no victoria, ejecución. El capitán Lennox se acercó silenciosamente con un bloc de datos en la mano. Confirmación del Cinturón Eclón. Unidades secundarias sincronizadas. No había naves supervivientes. Miles. No apartó la mirada de la proyección. Tiempo de respuesta. 6 minutos. Ciclo de intercepción completo. Hizo un solo gesto con la cabeza. Aceptable detrás de él. El teniente Adrien Stewart, uno de los oficiales más jóvenes en la cubierta, se quebró mientras monitoreaba la telemetría en vivo de Arcos Prime. Intentan reagruparse, murmuró. Miles giró ligeramente. Definen ellos. Las flotas de consejo observaban realineamientos de unidades cerca del borde de Avara. 9 grupos de batalla de al menos 4 especies convergían. Bien, respondió Miles. Déjenlos. No hubo aplausos en el puente, ni vítores, solo el zumbido de la coordinación y el suave sonido de dedos deslizándose sobre el cristal. Traigan a Ria, dijo. El holograma cambió. Apareció un mapa de terreno aplanado que mostraba una topografía diseccionada de la colonia. Señaló una estructura en el borde sur. ¿Quién autorizó el lanzamiento de artillería desde este distrito? Lennox intervino. Ese fue el coronel. Ah, llamada de Ren, señor. La evacuación falló. Él actuó según la prioridad. Miles la estudió un momento y asintió brevemente.
Señaló discreción. Tomó la decisión correcta. Stuart se inclinó hacia adelante. Señor, siguen intentando contactarnos. Miles arqueó una ceja. ¿Qué sector? Transmisión conjunta múltiple de Cororin, Metari y Dravari. Solicitan diálogo. Términos de alto el fuego. La sala quedó en silencio. Miles hizo una pausa. ¿Hay alguna de nuestras operaciones avanzadas activa dentro de su rango de comunicación? No, señor. Entonces no los escuchamos. La sala reanudó su movimiento en las crestas exteriores del cinturón de Eklon. La última fuerza de invasión encontró su fin dentro de un campo de asteroides. Uno equipado con minas de proximidad y trampas gravitacionales camufladas como equipo de minería. La flota apenas tuvo tiempo de desplegarse antes de que las rocas detonaran, convirtiendo la batalla en una masacre en segundos. Un capitán alienígena, Trexver, del enjambre Qatar, sobrevivió lo suficiente para enviar una transmisión de ráfaga final. La humanidad nos engañó. Las colonias eran naves de guerra. Las ciudades eran armas. Debe comprender que estaban esperando. Murió segundos después cuando un pico cinético orbital atravesó su puente de mando a Mach 17. Ninguna explosión, solo una línea de calor a través de metal y la atmósfera, luego silencio a bordo del Elminster. Miles se paró frente a una pantalla separada, una que no se proyectaba al resto del puente. Era vieja, más vieja que la mayoría de las personas que servían bajo su mando. La interfaz era contundente, utilitaria, sin hueco, sin brillo ambiental, solo una columna de texto verde sobre un fondo negro. Proyecto Terrasque. Unidades activas 06, unidades durmientes 19, preparación estratégica, contracción verde, sincronización neuronal bloqueada, estable. Se quedó quieto, mandíbula apretada, ojos inmóviles, como si intentara ver más allá de los datos. Su reflejo flotaba débilmente en el cristal, rasgos desgastados, enmarcados por el silencioso peso de la consecuencia. Una mano flotaba sobre los controles. Sus dedos se curvaron y luego se relajaron. Un nuevo mensaje cobró vida. ¿Desea iniciar la fase global 2? Miles lo miró fijamente durante un segundo completo, luego no lo tocó. En cambio se giró hacia el piso de comando. Iniciar escaneos oscuros en todas las colonias fronterizas, barridos de anomalías cada 12 minutos, incluir deriva estática atmosférica. El capitán Lennox se giró bruscamente. Cejas fruncidas. Señor, eso incluye sectores civiles. Partiremos temprano. Desencadenantes de evacuación. Pánico. Miles asintió. Una vez que la mirada se estabilizó, los dejó ir hacia la dirección correcta. Al otro lado del puente, intercambiaron algunas miradas en silencio. Stuart levantó la vista de su consola. Apretó los labios. «Señor», preguntó con cuidado, «¿si vuelven a escalar?» Miles lo miró a los ojos. Hizo una pausa y, al hablar, su tono era menos cortante y más serio. «Ya lo tienen. Simplemente no entienden cómo es una escalada». Se giró hacia el mapa central hueco, donde un suave pulso azul brillaba desde el otro lado del borde de Avara. Una de las unidades dormidas seguía intacta. Su voz se redujo a un susurro. «No queríamos esto». Stuart se movió en su sitio. Apretó el agarre alrededor del borde de su estación. Lennox asintió bruscamente. Ya se estaba girando para ejecutar las órdenes de escaneo. Un oficial subalterno al fondo de la sala miró hacia abajo. Con los hombros tensos, ajustó un panel de control sin necesidad de que se lo dijeran. «Eligieron este camino», continuó Miles. «Ahora más alto, pero elegimos estar listos». Caminó de regreso al centro del puente. Se detuvo, giró, sin transmisiones, sin amenazas, sin exigencias. Dejó que ellos mismos llenaran el silencio. Una pausa se apoderó de... Cubierta no ausencia de movimiento, sino de ruido, manos movidas, ojos permanecieron en la tarea, pero debajo de cada respiración, cada pulsación de tecla algo más profundo, se había apoderado convicción tranquila, inquebrantable, compartida, y detrás de esa convicción el peso silencioso de un hombre que cargaría con el costo del pasillo fuera de la cubierta de mando estaba. Tranquilo el general Miles estaba, solo una mano apoyada en el marco de metal de una ventana que daba a... La atmósfera superior de la Tierra debajo de los continentes giraban lentamente bajo velos de nubes. Su reflejo era débil en el cristal frente a arrugada ojos cansados. El borde del cuello de su uniforme presionado fuertemente contra su cuello. No había dormido desde Caleras, no desde que las ciudades gritaron y las estrellas se callaron al observar el lento arco del planeta. La forma de su hogar, luego sus ojos se movieron a la pizarra de datos en su otra mano, donde una alerta silenciosa.
Parpadeó la parte inferior de la pantalla Terrasque 7 sincronización completa confirmado Miles, dio una última mirada, luego se giró y regresó adentro 7 años antes en una instalación subterránea debajo de la matriz de hielo antártica. La temperatura dentro de la cúpula de información estaba cerca de congelarse, el vapor se rizaba de las tazas de café olvidadas. En la mesa 12 hombres estaban sentados en un semicírculo tosco frente a una pared de proyección de esquemas sin colores, sin animaciones. Solo estructuras alámbricas en blanco y negro, componentes, nodos en el centro, una estructura esquelética de algo masivo, parte ciudad, parte máquina, todo arma. General Miles estaba de pie a la cabecera de la mesa, era más delgado que afilado, su cabello aún no era gris, señaló hacia un grupo de líneas cerca del centro del diagrama. Ahí es donde la matriz del escudo espinal se integra con los respiraderos de plasma, dijo. No se puede montar en la superficie, no me importa lo que digan los ingenieros orbitales. Un hombre a su lado, el doctor Nolan Fuches, uno de los arquitectos de sistemas principales, se inclinó hacia adelante ajustándose las gafas con un temblor que intentó disimular. Señor, si sumergimos ese conjunto bajo las torres de ventilación, perderemos 90 segundos de activación defensiva durante el despegue. Miles no se inmutó. Entonces, diseñamos las torres para disparar mientras están enterradas. No tenemos segundas oportunidades. Estas no serán naves de guerra, serán ciudades. Su retraso es nuestra derrota. Al fondo de la sala, el almirante Pierce, el hombre de mayor edad presente, se aclaró la garganta. ¿Y qué pasa si nunca las usamos?, preguntó. Miles sostuvo su mirada. Entonces ganamos sin disparar. El silencio se instaló en la sala en tiempo presente a bordo de la nave de guerra alienígena Boraxium. El pánico se extendió como una infección. La cubierta de mando tembló cuando las señales de los sensores se doblaron y se disolvieron en estática. El vicerrector Nevincore del dominio del velo, una elegante figura de escamas cobalto con zarcillos sensoriales en forma de cinta que se enroscaban desde sus hombros, se aferró al borde de su trono con dedos como garras. ¿De dónde viene la interferencia?, espetó su analista jefe de sensores, un etari de ojos claros llamado Weissel. Tartamudeó mientras intentaba responder. No de el espacio de dentro, señores, recursivo, están en nuestros propios sistemas. Un segundo después, un vino agudo atravesó la cubierta. Las luces atenuaron. Se encendieron en rojo y la ventana principal de Veraxium se oscureció. La flota exterior había dejado de moverse, o más bien se movían, pero erráticamente. Los cruceros giraban en el eje medio, las fragatas chocaban entre sí, los sistemas de control de fuego se encendieron al azar. Luego uno de ellos abrió fuego contra otro sin previo aviso, sin órdenes, solo pura confusión de sensores y datos de objetivos. Corruptos, Miles observó cómo se desarrollaba todo desde la holoesfera táctica del Elminster. Toda la armada Valstrike se estaba destrozando, disparando los fantasmas, lanzando contramedidas contra fantasmas, inyección de señal activa. Lennox informó a su lado. El bucle de retroalimentación es estable. Miles asintió levemente. Manténgalo hasta el colapso. Otra señal se abrió en la interfaz. Esta desde la órbita sobre Eraxis, un centro comercial neutral en el alcance interior, un destructor. Bron había comenzado a lanzar ojivas hacia sus propios portaaviones de apoyo. La imagen se cortó con una ráfaga de estática en el pasado, en un sitio de prueba subterráneo en el norte de Nevada. El primer prototipo de la torre de inversión de energía se activó. No disparó. Se reflejó un crucero de drones construido a partir de placas de casco recuperadas de Mtari. Abrió fuego con lanzas de plasma estándar en el momento en que los rayos impactaron en las paredes inerciales de la torre. Se curvaron, quedaron atrapados en una red de inversión esférica y se lanzaron hacia el dron, cortándolo en media. Miles se quedó detrás de la ventana reforzada con el Dr. Fuchs y el ingeniero jefe Al-Masri con expresión ilegible. Simplemente asintió. Ese es uno a su lado. Fuchs se frotó las manos para calentarse. Ese rayo no solo se reflejaba, estaba amplificado. Al-Masri, un hombre tranquilo con un implante de datos que parpadeaba contra su sien, agregó sin levantar la vista. Conservación de energía mediante redirección no es un escudo, una cúpula de refracción armada. Miles cruzó los brazos. Hazlo más pequeño. Tejados de civiles, torres de servicios públicos, agujas de Minouret. Si parece un arma, sabrá que Fuchs bajó su café sin beber. Al-Masri parpadeó una vez y luego apartó la mirada de la ventana. El almirante Pierce se echó hacia atrás, con los brazos cruzados y las mandíbulas apretadas como si hubiera visto demasiado para discutir, pero no lo suficiente para estar de acuerdo. Afuera, la nieve se amontonaba silenciosamente contra la cúpula reforzada. Un frío silencio calculado. 7 años después, el silencio volvería, pero esta vez gritaría.
Ahora, a través de docenas de sistemas estelares, el efecto fue el mismo. Las transmisiones inundaron la red interestelar en ráfagas de pánico. Estamos bajo ataque. No, nuestros propios sistemas nos están bloqueando. Han invertido nuestra red de mando. No podemos ver. No podemos apuntar. Iniciar retirada. Todas las unidades inician retirada. Estamos perdiendo el control de la navegación. Algo está anulando las matrices de objetivos. Están disparando en vivo contra aliados. No podemos apagarlo. Llegaron en todos los idiomas. Cada mensaje fue recortado por estática o anulado por código extranjero. En la estación de Consejo Orbital de Vagar Kai, una enorme aguja sobre la luna capital del núcleo Dravari. El consejero Yeltsin estrelló su bastón contra los Days de mando. Quiero que se lancen transportes de evacuación desde todos los niveles. Gritó su personal. Dudó el carro alto y rígido con crestas branquiales bioluminiscentes. No eran conocidos por la emoción, pero la voz de Yeltarn se quebró. Un auxiliar dio un paso adelante, voz temblorosa. Señor, los relés del puerto están fuera de línea. No podemos iniciar ciclos de salida a la red de tráfico. Entonces una sombra pasó fuera de la ventana. 3 naves negro mate sin insignias, sin señal de calor, sin transmisión de calma, flotaban en silencio. La voz de Yeltar se volvió quebradiza. ¿Son esos humanos? No los detectamos, ni siquiera los vimos. No hubo respuesta, pero el cielo sobre la estación se llenó de líneas de orientación, y los transportes que lograron despegar fueron arrancados de la órbita antes de despejar el pozo de gravedad de la Luna. En el Elminster, el teniente Stewart se estremeció cuando una nueva señal llegó a su consola. Señor, tenemos intentos de evacuación confirmados fuera del comando central de Dravari. Miles se inclinó ligeramente. Estado bloqueado. Los atrapamos a mitad del despegue. Codificamos sus datos de navegación antes de que rompieran la órbita. Pérdidas altas. Miles no se movió, pero su mandíbula se tensó. No celebró. Bajó la vista al mapa hueco. Luego tocó un control parche de nodo en el tráfico actual del corredor central. Veamos quién es el siguiente en ejecutar la proyección ampliada. Docenas de vectores de movimiento, no formaciones militares. Masa civil. Lennox frunció el ceño. Vuelo de refugiados. Intentarán cubrirlo como movimiento diplomático, respondió Miles. Pero ya hemos visto esto antes. Enviarán oficiales en un canal y familias en otro. Confundan nuestra óptica. Amplíe nuestro alcance, señor. Algunas de esas naves tienen niños a bordo. Miles no respondió al principio. Sus dedos golpearon una vez en la mesa hueca, luego otra vez más lento. Finalmente se curvaron en un puño. Lo se dijo. Su voz no era fría, solo definitiva. Luego levantó la vista, voz más firme. Hice exactamente qué especies se alinearon para botarnos fuera de la existencia mientras estrechaban manos sobre acuerdos comerciales. Dio un paso adelante dirigiéndose a la sala más abiertamente ahora, su tono aún controlado. Pero claro, esto no se trata de crueldad, se trata de mensaje. Cada flota que ve esas naves correr recordará cómo es el silencio en que se convierte la paciencia. Cuando se agota el silencio que siguió no era incierto. Estaba escuchando. Miles estudió los vectores de movimiento. Un segundo más luego se volvió hacia Lennox. Desplegar orbitales silenciosos cerca de lunas exteriores. Quiero resolución completa de sensor, pero sin enfrentamiento, a menos que les disparen. Si corren, déjalos. Si mienten, exponlos. Si disparan, dejó al resto flotando en el aire y luego lo terminó. Asegúrese de que no reciban un segundo disparo. Le dio a Stuart una mirada no fría, pero esperó. No estamos aquí para ser temidos, estamos aquí para ser comprendidos, y ellos entenderán cómo. Se ve la preparación fuera de la ventana del puente. Otro terrasque se conectó y en algún lugar profundo debajo de la superficie una colonia minera olvidada. Otra ciudad se agitó. Acero moviéndose bajo el suelo, turbinas girando en silencio esperando su momento. La máquina estaba despierta y no estaba sola. Otros esperaban debajo, ciudades dentro de nubes, detrás de estrellas, listos sobre la curva azul de la Tierra. La flota no se movió, no hacía falta. Todo lo que importaba ya estaba en su sitio. A 1000 kilómetros sobre el nivel del mar, el muro de defensa humano colgaba como una soga en órbita baja, inmóvil, silencioso y vigilante. El Elminster estaba sentado en su centro, flanqueado por 12 cruceros furtivos y una formación de plataformas de artillería en órbita fija, camufladas dentro de satélites muertos. No se enviaron señales, ningún motor se quemó, ninguna luz parpadeó y ninguna nave alienígena se atrevió a acercarse. La red de comunicación galáctica había pasado del pánico a la parálisis. 37 sistemas transmitieron consultas abiertas, 19 enviaron llamamientos formales a la negociación, 11 enviaron términos de alto el fuego al vacío. Los humanos no respondieron. Ninguno de ellos en el puente del Elminster. El general Miles estaba de pie con los brazos cruzados, los ojos fijos en una enorme esfera de telemetría orbital proyectada a través de la mesa de guerra. Cada anillo representaba un nivel diferente de defensa planetaria. Pulsaban lentamente, rojo intenso, constante, intacto,
Estado de perímetro, dijo. El capitán Lennox respondió secamente. Barrido de anomalías. Despejado. El anillo cero está fijado. Las 6 posiciones geosincrónicas informan. Térmicas limpias. Nada más que basura a la deriva y sombras de sonda. Miles asintió. Una vez bien. Se giró hacia Stuart, que estaba encorvado sobre una consola al otro lado del puente. Actualizaciones de las zonas muertas. Stuart pulsó algunas teclas. Terrasque U-2 confirmó el bloqueo silencioso en Calus Reach. Ninguna nave ha entrado a menos de 5 AUS en las últimas 9 horas. Millas. No habló de inmediato. Estudió la telemetría como si esperara que lo traicionara. No llegó nada. Quietud, no paz. Algo más frío en la ciudadela del acuerdo primordial, estación capital de la coalición Trex. El pánico ya no era un susurro, era un grito. El magistrado Crodel, un ser serpentino con crestas óseas segmentadas y venas fosforescentes, estaba encorvado en su cámara de mando. Las branquias revoloteaban con visible angustia. Los humanos no están transmitiendo nada. Gruñó. Ni advertencias, ni listas de demandas. Así no es como se conduce la guerra, ni siquiera por primitivos. Ada Vers, un Trex más joven con zarcillos oculares temblorosos, se acercó con cuidado. Señor, hemos interceptado múltiples colapsos de mando de las líneas Metari y Dravari. No saben quién sigue al mando. Crossell se giró hacia las imágenes de la transmisión. Parpadearon. Senadores de Metari gritando en comunicaciones inactivas, arañando interfaces de control que ya no respondían. En otro, un mariscal de Vautran se desplomó durante un discurso público. El flujo de datos falló a media frase mientras sus signos vitales se estancaron. ¿Hemos escuchado algo de la Tierra? Crodé preguntó. Solo silencio. Entonces, deberíamos asumir que ya hemos perdido el anillo alrededor de la Tierra. Se agitó no visiblemente, no para el ojo inexperto, sino a través de los sistemas de Elminster. Miles de protocolos latentes despertaron. Unidades de defensa automatizadas sincronizaron trayectorias orbitales. Plataformas ferroviarias cinéticas se desplazaron en grados microscópicos sobre el Océano Índico. Un grupo de satélites de recursos camuflados se despojó de sus cubiertas exteriores y se fijó en posición de ataque, exponiendo cañones de bobinas de neutrones destinados a defender hemisferios enteros. Miles observó cómo todo se conectaba. No dio órdenes que no necesitaba. Cada sistema había estado esperando. ¿Integridad de fase?, preguntó. Lennox escaneó las lecturas. Verde en todo el tablero. Los anillos 1 y 2 tienen carga de arma completa. Todos los conjuntos de espejos están alineados. Stuart levantó la vista. Óptica atmosférica. Confirmar algunas anomalías visuales. Desde tierra, la visibilidad civil aumentaba a kilómetros de distancia. Asintió lentamente. Les dijo que debían saber que seguíamos aquí. Dio un paso adelante. Con los brazos a los costados, el rostro ilegible bajo el resplandor azul de la proyección a sus espaldas. Un suave timbre lo interrumpió. «Señor», dijo Lennox mientras ajustaba su consola. Una masa no identificada acaba de romper el silencio magnético sobre la cresta occidental. Su tamaño coincide con el de una clase de exploración ligera. Probablemente está realizando un reconocimiento. Interceptando con el anillo 2. Velocidad baja. Sin armas. En marcha. Dejemos que la IA se encargue. Un leve zumbido recorrió la cubierta en órbita sobre el Pacífico. La nave exploradora cruzó el umbral de la magnetosfera terrestre. Desapareció dentro de un nodo oculto del anillo 2. La inteligencia de defensa autónoma 4 etiquetó la nave, cartografió su interior, identificó a 3 ocupantes y desactivó todas las funciones electrónicas en menos de 4 segundos. Un segundo después, su propulsión se encendió en reversa, arrastrando la nave a una parada controlada justo antes del segundo timbre de vuelta en el Elminster. Una nueva señal se abrió. 3 infiltrados alienígenas, especie Gahari, delgados y multiarticulares con piel de clorofila e implantes craneales, se sentaron, congelados dentro de su nave mientras las abrazaderas de luz dura aseguraban sus extremidades, sin movimiento, sin posibilidad de escapar. Cigarra mostró todo su protocolo de infiltración línea por línea, hackeado y descifrado en tiempo real. Stuart parpadeó en la pantalla. Pensaron que lo lograrían, que nunca estuvieron destinados a sobrevivir. Miles dijo que estaban destinados a probarnos o asustarnos y ahora Miles dio un leve movimiento de cabeza. Ahora son parte del silencio. El silencio se profundizó en la luna capital de Mtari, Lokvaren.
Las transmisiones en vivo comenzaron a mostrar fracturas. Las transmisiones de anclaje tartamudearon a mitad de la transmisión. Los paneles de gobierno parpadearon a mitad de sesión en una transmisión. Una administradora superior lloró abiertamente cuando su transmisión falló, aferrándose al nodo de señal como si le rogara que hablara en el trino de Corin. El supervisor supremo vio su forma gelatinosa, contenida dentro de un armazón, blindado rígido. Intentó emitir una declaración de alto el fuego para todo el sistema. Las palabras nunca se transmitieron. Los satélites de exterminio humano que orbitaban su conjunto de comunicaciones ya se habían realineado en el Minster. El teniente Stewart observó cómo todo se desmoronaba lentamente, roto y desmoronándose. «Señor», dijo en voz más baja, «se están desmoronando. No entienden lo que está pasando, lo que estamos haciendo». Miles se giró hacia él. Su expresión no era de enojo, sino de cansancio. Están acostumbrados al miedo que habla, que exige, que ladra antes de morder. Se acercó a la interfaz central y colocó ambas manos en el borde. Nunca habían visto el miedo que espera, que escucha. Una pausa. Entonces Stuart preguntó, ¿hablamos con ellos ahora? ¿Respondemos? Miles contempló la disposición orbital por un instante. Miles de naves, ninguna humana, ninguna a menos de 5 UA. Miró por la ventana frontal. Todavía no estaba en una cámara especial en las profundidades de la Asamblea de la Carta Galáctica Unida. Una reunión de 24 especies miembros se sumió en el caos. Los hologramas parpadeaban mientras los representantes se gritaban entre sí. Los drones de seguridad zumbaban sobre sus cabezas intentando mantener el orden. El consejero Sabel, un humanoide de piel pálida con canales sanguíneos translúcidos brillando a lo largo de su sien, golpeó la mesa con ambas manos. No han hecho ni una sola demanda. Ni siquiera sabemos qué quieren. Entonces pregúntenles. Gritó alguien. Lo intentamos. La sala se llenó de gritos superpuestos, imágenes de flotas destruidas, imágenes de ciudades que se convirtieron en armas, registros de transmisión que terminaban a media frase. Por encima de todo, el mismo tono de señal repitiéndose, frío e inmutable. Una sola palabra, sincronizada, luego nada. Ninguna demanda, ninguna declaración de guerra, ninguna respuesta. Solo la Tierra seguía girando, seguía en silencio, seguía esperando, y ninguno de ellos estaba listo para lo que viene después. 42 minutos después de que la última señal de la Carta Galáctica se silenciara, el cielo sobre Varan se tornó rojo. El tráfico orbital continuó. Patrones rutinarios, patrullas militares en rutas de vigilancia en bucle, transportes civiles navegando por corredores estrictamente regulados entre la Luna y los anillos de lanzamiento ecuatoriales del planeta. La red de defensa de VAR, un intrincado entramado de baterías de real superficie-espacio y cañones orbitales automáticos, permaneció inactiva. La guerra aún no había llegado. Pensaron que no llegaría hasta que 3 Teres descendieron del espacio vacío. No emitieron advertencias. No solicitaron la rendición. Emergieron en formación cerrada. Motores negros y silenciosos, fríos, y abrieron fuego desde la cúpula central del bastión del comando de guerra de Varlan. El alto general Dumi se quedó paralizado, con los ojos abiertos como platos, mientras su transmisión estallaba en un collage de explosiones. «Confirmen identidad», ladró. «¿De quién son esas naves?» La respuesta no provino de sus oficiales, sino de la transmisión en vivo. Un Terrarasque, en órbita invertida sobre el hemisferio norte, abrió una carcasa de placas modulares para exponer 8 lanzas de plasma pesadas. Iluminaron la atmósfera superior con fuego coordinado, desgarrando la red de cañones orbitales en ráfagas sincronizadas. Un momento después, el analista jefe de Ben Hadeo, un humano, confirmó las 3. La guerra, Ohm cayó en el caos. Redirigir los generadores de escudo planetario. Conectar las baterías lunares. Ahora pasaron por alto la detección orbital. Como ya estaban aquí. Alguien murmuró afuera. Uno de los terrasques se inclinó bajo. No se comportó como una nave. Se retorció en vuelo como un ser vivo. Sus placas exteriores cambiaron de forma, revelando cavidades de lanzamiento ocultas bajo grupos de sensores falsos. Arrojó lanzas cinéticas sobre el Distrito Militar Sur. Atravesó los hangares subterráneos que almacenaban la mayoría de los portaaviones de asalto profundo de Varlan. Luego dio un paso adelante, luego otro, y luego la señal se quedó estática. Nunca llegó a la consola en el puesto orbital, sobre el arca Su de Kaor. El general Aras Folk caminaba frente a una matriz de comando translúcida.
Su rostro con colmillos estaba tenso. Los ojos fijos en la transmisión entrante del planeta de abajo. Hemos localizado el campo de refugiados. Su oficial de operaciones informó 137 firmas humanas, en su mayoría no combatientes. El terreno local confirma que es un antiguo depósito agrícola. Sin defensas. Bulk entrecerró la mirada. Escolta, 2 alas de ataque. Supresión no letal. Capturar. No matar. Un oficial más joven dudó. Señor, ¿deberíamos realmente centrarnos en esto con todo lo que ocurre en los sectores? Vogue no miró atrás. No podemos permitir que los recursos humanos se reagrupen. Ese campamento es un cebo para algo peor. Lo aseguramos. Controlamos la narrativa. Las alas se lanzaron 5 minutos después. Todos los sensores en la pantalla orbital quedaron ciegos. La flota se redujo a solo seguimiento visual. Bajo el depósito se iluminó no por explosiones, sino por picos gravitacionales. Las lecturas no tenían sentido. Los vectores de atracción se invirtieron. Las lecturas de masa se desestabilizaron. La telemetría se corrompió. Entonces vino la ruptura. Un pliegue espacial localizado detonó, justo debajo del suelo. Generado artificialmente, dirigido hacia adentro. Un agujero negro en miniatura floreció en el centro del campamento. El corazón de la gente se detuvo. Retírenlos. Retírenlos ahora. Demasiado tarde. Una a una, las naves comenzaron a doblarse hacia la creciente singularidad. Los Freegods se desalinearon. Su propia inercia los arrastró hacia el vórtice. Un crucero capital intentó arder retrógrado, pero el campo lo destrozó a mitad de giro. No hubo gritos en la transmisión, solo fallas del sistema. Una a una, la flota se desvaneció en el vacío en el Elminster. La sala estaba en silencio. El general Miles se quedó de pie en el anillo de observación observando el caos en la órbita de Kaur desplegarse en una pantalla dividida. Lado izquierdo para alimentación óptica. Lado derecho para superposiciones de telemetría. El capitán Lennox se acercó. Voz baja. La red de defensa de Varin colapsó en 38 minutos. La última estación detonó bajo sus propios reactores. Miles no habló al principio. Cerró los ojos brevemente como si intentara absorber el peso de las palabras en lugar de reaccionar a ellas. Cuando los abrió de nuevo, su voz era tranquila. Entendió. Lennox dudó. Cor confirmó la singularidad. Arma desplegada. 16 naves desaparecidas. No hay supervivientes. Miles asintió. Sus manos entrelazadas a la espalda. Vi detrás de él. El teniente Stewart se inclinó hacia adelante. Cuidado, tentativo. Señor, hemos neutralizado sus sistemas más fuertes. El resto se dispersará. ¿Los detenemos? Miles se giró lentamente. Sus ojos no mostraban triunfo, solo fatiga y algo más profundo. Votaron juntos. Dijo no con ira sino con esfuerzo. Le dieron a esta forma su inicio. Le estamos dando su final. El tono de Stuart se suavizó. Pero señor, algunos de sus oficiales están pidiendo la rendición. Hay corredores civiles. Familias intentando evacuar. Miles miró al oficial más joven durante un largo momento y luego se acercó, bajó la voz. De lo que hay ahí fuera, Stuart, he visto las imágenes, oído las transmisiones. ¿Crees que no oigo las voces? Bajó la mirada a la consola y luego volvió a mirar las estrellas. No todos eran soldados, lo sé, y aún así votaron para hacernos esclavos, para reprogramar a nuestros hijos. No elegimos esto. Hizo una pausa, su voz apenas por encima de un susurro, pero nos preparamos para ello. Dio un paso atrás sereno de nuevo, pero más pesado que antes. Monitoreé las rutas de evacuación cualquier señal de compromiso de su lado deshabilitamos. No hay ataques preventivos a menos que no haya otra opción. Stuart asintió en silencio, su expresión conflictiva, pero más tranquila. Miles miró a Lennox. Si hay una a través de esto, sin más sangre lo tomamos. Y luego con una voz más firme, anclada en el deber y no en la venganza. Pero si nos fuerzan la mano de nuevo, terminamos lo que empezaron. Al otro lado de la pantalla aparecían nuevas ventanas de alimentación, comandantes de flota suplicando por comunicaciones abiertas, algunos gritando, otros llorando. Muchos ni siquiera pidieron clemencia, solo entendiendo una transmisión. Estabilizada, el general Hauctor de la Ascendencia Metaria apareció sentado solo en una cámara oscura. Su carapaza plateada estaba rayada, un fino corte filtraba bioluminiscencia débil en su pecho. Miró fijamente a la cámara. Cualquiera que escuchara, dijo, voz entrecortada. Me opuse a esto. Dije que los humanos no estaban listos para la integración, que no había mostrado hostilidad, pero me dijeron que carecía de visión, que era débil. Bajó la mirada ahora. Sé que no era débil. Tenía razón. La transmisión se cortó en Barlan. El escudo
Planetario Central colapsó a mitad de ciclo. 3 rondas cinéticas orbitales perforaron la columna vertebral de la infraestructura de la capital. Edificios cortados como papel, tubos de transporte colapsaron en zonas de evacuación, silos de defensa sobrecargados y detonados hacia adentro, atrapando su propio apoyo. Tripulaciones de un túnel seguro bajo el cuadrante norte. El alto general Droven fue arrastrado entre escombros y ceniza. Su brazo izquierdo colgaba inerte. Su comunicador parpadeó. ¿Dónde está la lanzadera? Jadeó. Su ayudante, el mayor Ren, lo empujó hacia adelante. A 2 minutos. Tenemos una oportunidad. Un estruendo sobre sus cabezas se quebró al tiempo que el terrasque descendía, no rápido ni apresurado. No necesitaba volver a Elminster. Stuart observaba en silencio. Su voz era baja e incierta. Señor, esto no es guerra, esto es colapso. Miles se quedó inmóvil, sus ojos fijos en la pantalla. No habló durante varios segundos. La luz del ardiente horizonte de Varlin le iluminó el rostro. Lo sé, dijo finalmente. Su voz no era dura, sino cansada. Les advertimos con nuestro silencio. Les mostramos con moderación. Se giró lentamente encarando a sus oficiales. No había fuego en su expresión. Solo esperen, no escucharon ahora, nos están oyendo. La única forma que nos dejaron para hablar. Stuart tragó saliva vacilante. ¿Paramos ahora? Miles lo miró por un largo momento, como si buscara en el rostro del joven oficial algo que no pudiera decir en voz alta. Luego volvió a mirar la pantalla. Todavía no, dijo en voz baja, no hasta que la lección esté completa. Se acercó a la mesa de mando, ajustó la superposición táctica, pero esta vez más lentamente, como si cada movimiento pidiera permiso. Envía la alerta a la unidad 12. Pase final. Solo objetivo, no 2 militares restantes, ninguna zona civil, ninguna. El capitán Lennox dudó. Señor, última transmisión de su red de mando. Sonó como una despedida. Miles asintió una vez que lo escuché. Bajó la mirada por un momento. Hombros tensos. Asegúrese de que sea la última que necesitemos escuchar. Luego más. Suavemente, casi para sí mismo. Votaron por esto juntos. Solo espero que lo entiendan juntos. Una última ventana se abrió. Mostró el horizonte de Varlan, maltratado, parpadeando, todavía sosteniendo pedazos de lo que una vez fue. Miles no apartó la mirada. Con firme bloqueo de precisión, dijo Miles. Luego, después de un respiro, proceda. El último de los marcadores de objetivos se desvaneció de la pantalla. El horizonte de Var, una vez tallado en lágrimas luminosas de trabajo defensivo de celosía, ahora parpadeaba con infraestructura colapsando y redes eléctricas desconectadas. La señal se atenuó a columnas de humo infrarrojo y firmas de calor. Sin armas, sin resistencia, el general Miles se quedó en el anillo de observación. Su mano descansando ligeramente contra el cristal, no habló, no parpadeó. La luz del planeta de abajo titiló en sus ojos, atrapada entre el fuego y el vacío tras él. La cubierta de mando del Elminster se movía silenciosamente. Los oficiales hablaban en voz baja. Las pantallas cambiaban de superposiciones tácticas a escaneos de bajo nivel y monitoreo pasivo. No hubo más secuencias de disparo. No hubo nuevos despliegues. Solo silencio hasta que se rompió. Señor, dijo el capitán Lennox con voz cautelosa. Recibimos transmisiones prioritarias, no de canales militares, civiles. Miles no giró. Fuente, docenas de sistemas mixtos. Algunas colonias exteriores. Algunos mundos centrales. Principalmente naves pequeñas. Estaciones regionales. Bandas familiares. Líderes de clero. Algunos nodos no registrados. Algunos Pero para ser niños la palabra flotaba en el aire. Stuart miró hacia el general, luego de nuevo a Lennox. No están encriptados, no hay señal abierta. Algunos están transmitiendo ampliamente, otros son personales dirigidos específicamente a direcciones de nivel de comando. Un largo silencio se extendió entre ellos. Millas bajó la mano del vaso. Se giró, caminó hacia el centro de la mesa de comando. Póngalos en rotación, dijo en voz baja, un canal a la vez. El primer mensaje cobró vida. Una imagen granulada. Un anciano bauton arrugado. Le faltaba uno de los lentes oculares. Estaba sentado en una cámara oscura. Su voz se quebraba. Mis hijos sirvieron. Yo no quería que lo hicieran. Le rogué al consejo. Nos dijeron que la humanidad se rendiría. Que no tenías voluntad de luchar. Me equivoqué. Por favor. Por favor. La transmisión se cortó. Otro lo reemplazó. Esta vez un adolescente Metari. No más que un joven, hablando en un tono monótono y tembloroso. Ya no tenemos luces. Hemos estado bajo tierra desde que cayó la flota. Mi tío dijo que deberíamos rezar, pero no sé a quién rezar.
¿Vendrás por nosotros? Miles no se movió. Su mandíbula se tensó. Una tercera señal llegó a través de un funcionario cívico catarí de nivel medio que sollozaba, la mitad de sus mandíbulas removidas en lo que parecía un motín. Nunca votamos. Ni siquiera vimos la cámara. No hablaron por nosotros. Por favor, todavía hay niños aquí. Puedo darte sus ubicaciones. Déjame intentar estabilizar. El mensaje se cortó antes de que terminara. Al otro lado del puente. Ninguno de los oficiales habló. Lennox bajó la mirada a la mesa. Los dedos de Stuart flotaban sobre su consola. Inmóvil finalmente uno de los estrategas superiores, el comandante Ruiz, un hombre que no había dicho una palabra desde la caída de Cahors, susurró casi involuntariamente. Esto no era lo que queríamos. Miles levantó la vista hacia la pantalla. Estudió los patrones de quemaduras en las ciudades del norte de Varland. Hizo zoom en la red de vuelo rota de la capital Dravari y luego en la señal de radiación dejada por el relé orbital colapsado en Laxvaring. Su voz salió lenta. No, no lo era. Ruiz negó con la cabeza con amargura. Construimos trampas, esperamos, golpeamos más fuerte de lo que nadie imaginó y ahora nos llaman monstruos. Miles no respondió. Stuart lo miró. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Miles cerró los ojos solo por un momento. Vio los rostros en los mensajes, la desesperación, la pérdida, no solo la de ellos. Vio los nombres de los humanos que habían muerto en silencio, las colonias que habían escondido su verdadero propósito detrás de falsos muros y núcleos subterráneos, las vidas que habían arriesgado para esperar y soportar. Abrió los ojos. Miró hacia abajo. Un mensaje había sido marcado en su consola personal. Canal privado. Fuente sin marcar. Sin metadatos. Lo abrió. La pantalla se llenó con una imagen fija. Una transmisión estática de un nodo planetario en la deriva Asven. La voz de un niño apenas audible tarareó a través de los altavoces. Ese, nos dijeron. Las estrellas responderían un día, ¿eres tú? Se apartó de la consola no muy lejos, solo un paso, luego sus manos cayeron a sus costados, los dedos se flexionaron una vez como soltando algo invisible, luego respiró, y el aire se sintió más pesado que antes. Lennox observó. Stuart permaneció en silencio. Miles se giró mirando hacia la cubierta, sus manos se curvaron ligeramente a sus costados. Ya han tenido suficiente. La habitación estaba quieta. Ruiz levantó la vista. Señor Miles, respiró otra vez. Esto nunca se trató de venganza, se trataba de supervivencia y precisión, asegurándose de que nadie volviera por nosotros. Hizo una pausa luego. Pero no somos los villanos de esta historia, y no dejaré que el silencio nos defina por más tiempo. Se giró hacia Lennox. Asegure un canal prioritario. Red diplomática. Todos los nodos restantes. Esto no es un mensaje. Es una declaración. Lennox dudó. Contento. Miles miró hacia las estrellas. Es hora de que nos escuchen. Se movió hacia el podio central. Las luces de cubierta se atenuaron ligeramente. La cúpula de proyección se calibró alrededor de su figura. Stuart se acercó. Su voz suave. Señor. ¿Está seguro? Miles asintió una vez, lentamente. No empezamos esta guerra, teniente. Pero seremos quienes la terminemos. Se enderezó la chaqueta. Dejó que el silencio respirara una última vez. Asegurémonos de que nunca lo olviden y luego, con manos firmes y ojos cansados, el general Jansen. Miles rompió el silencio. La habitación estaba sellada dentro del Elminster. Cámara de transmisión de Mary. El tiempo se sentía suspendido. Las paredes compuestos negro obsidiana forrados con filamentos de sensores parecían extraer sonido del aire. Ningún zumbido de reactores, ninguna charla ociosa. Solo silencio esperando. El general Miles entró por el mamparo de popa con pasos silenciosos, el siseo de la puerta de presión cerrándose detrás de él. Ya estaba de uniforme planchado, sin adornos marcados, solo por el tenue borde plateado que señalaba la autoridad de comandos y metales sin cintas. Hoy no una lente ancha flotaba silenciosamente adelante, suspendido por 3 brazos estabilizadores. Docenas de microactuadores se movieron mientras ajustaba su presencia. Sobre la lente una luz roja. Permaneció oscura, no en vivo, aún no. Al otro lado de la cámara, pantallas empotradas cobraron vida en lenta sucesión. Imágenes tácticas, vigilancia planetaria, campos de escombros, pasillos abandonados, docenas de sistemas, docenas de ruinas, imágenes silenciosas cosidas juntas en un mosaico de consecuencias. Nada de eso. En bucle no era necesario. El capitán Lennox estaba detrás del vidrio insonorizado de la cubierta de operaciones. El comandante Ruiz y el teniente Stewart lo flanqueaban supervisándolas. Sincronizaciones de relés y los parámetros de aislamiento a prueba de fallos. Cada nodo de comunicación de los mundos centrales con los bordes fracturados del espacio de la coalición estaban alineados. Esta transmisión no pediría permiso, llegaría sin invitación, innegable e ininterrumpida. En la esquina trasera de la cámara, un técnico junior de segunda clase,
Daniel Price, sostenía una pizarra de diagnóstico contra su pecho. Su mano tembló una vez antes de que se diera cuenta y la estabilizó. Dio un paso adelante con cuidado. Señor, dijo con voz suave pero audible. ¿De verdad va a decirlo todo? Miles no apartó la vista de la lente al principio. Luego giró los ojos a la altura de sí. Price dudó. Ya han perdido tanto. Hay colonias fuera de línea, líderes desaparecidos, familias desaparecidas. Los perdimos también. Miles dijo que los nuestros simplemente no hicieron las transmisiones. Su voz estaba tranquila, cansada pero tranquila. Ninguna especie elige cadenas. Dijo que nosotros no lo hicimos y que a nadie más se le debería pedir que lo haga. Price asintió una vez, aunque su rostro permaneció tenso. Es solo que hay mucho dolor ahí fuera. Señor, no creo que esperaran perder tanto. Miles lo miró con los ojos firmes pero no desagradables. Nosotros tampoco. El técnico asintió y luego retrocedió, desapareciendo en la sombra cerca de la parte trasera. La consola Miles se acercó al podio. Era una plataforma circular elevada 3 escalones. Sus bordes estaban alineados con disparadores de proximidad y cerraduras biométricas. Al colocarse, las luces de la cámara se ajustaron. Blanco frío, sin sombras, sin corrección de color, solo claridad. Una quietud se instaló en la habitación. La voz de Ruiz llegó a través de la rejilla del altavoz. Medida y silenciosa, red de transmisión sincronizada 63. Sistemas primarios alineados. Formas de ondas secundarias preparadas. La alimentación anulará todos los canales. Civil militar. Es la única voz que oirán. Código de confirmación. Miles preguntó. ¿Echó Delta 39? Lennox respondió. Miles asintió una vez. Adelante. Un tono armónico bajo pulsó una vez a través del suelo. Apenas perceptible excepto por la forma en que hizo que las luces zumbaran durante una fracción de segundo. Stuart ajustó un control lateral. Integridad de la señal de escaneo. Estamos listos a su orden. Miles no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia arriba, hacia la pared de proyección más cercana. Ahora había cambiado. Mostraba una vista panorámica del campo de escombros de Cale. Siluetas metálicas irregulares colgando en órbita, dejando rastros de lentos arcos de atmósfera congelada y placas de casco fragmentadas. Alguna vez un núcleo militar. Ahora solo silencio. Otra pantalla cambió a una vista superior. La capital Varand aún humeaba. El enrejado de escudos quemados, las líneas de transporte arrugadas como cintas. Entonces llegó Ria. Los tubos de lanzamiento subterráneos expusieron los caparazones de las torres agrietados para revelar la armadura debajo, una colonia construida para albergar civiles renacidos como una máquina de guerra. La mirada de Miles se detuvo un segundo más. Ria no había rugido, había esperado y eso lo hacía más peligroso que cualquier cosa que hubiera sucedido en otra. Pantalla. Las imágenes de una transmisión interceptada parpadearon en monocromo. Un senador Dravari llorando fuera de cámara, sin palabras. Solo el sonido del aire reciclando en una cámara demasiado grande, demasiado vacía. Miles bajó la vista hacia la superficie del podio. Los sensores biométricos lo reconocieron y desbloquearon. Ella lente parpadeó 2 veces. La calibración se completó. La luz roja de grabación permaneció apagada. Pero ahora estaba escuchando. Respiró lentamente. Dejó que llenara sus pulmones. Dejó que el peso del último mes se extendiera sobre sus hombros y luego exhaló con firmeza. Su mano se cernía sobre la clave de activación detrás del vídeo insonorizado. Lennox, Ruiz y Stewart permanecieron inmóviles. Nadie en la cámara se movió. No por miedo, sino porque esto no era un mensaje. Era la historia agudizándose en palabras. Miles se quedó allí en silencio, a un suspiro de la señal que llegaría a cada estrella. Seguía girando y cuando finalmente dio la orden. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. La luz sobre la lente se volvió roja a través de las estrellas. Comenzó en los sistemas centrales de la ascendencia Metari, en las B, bóvedas profundas de los archivos cataríes, en las torres tranquilas y flotantes de las lunas fracturadas de Corin. Cada pantalla cobró vida sin previo aviso, sin transición, sin construcción de audio, sin firma de apertura. Solo un hombre, el general Jansen. Miles estaba centrado en el marco. Todavía sereno, las líneas bajo sus ojos eran nítidas. Su expresión era tranquila pero desgastada, como si cada respiración detrás de ella le hubiera costado algo. El fondo era negro mate, sin banderas, sin emblemas, sin teatralidad, solo palabras. Votaste por nuestra esclavitud. Lo dijo en voz baja, sin ira en su voz. Lo llamaste pacificación, realinación, integración. Pero ambos sabemos lo que realmente fue.
En cientos de sistemas estelares, los diplomáticos se congelaron en sus cámaras. Los comandantes detuvieron las maniobras de la flota a plena potencia. Los técnicos de transmisión alcanzaron los controles a los que ya no tenían acceso. Cada intento de silenciar la transmisión falló. Cada anulación fue rechazada. Miles continuó. Construyeron cámaras para debatir nuestro destino. No fuimos invitados ni escuchados. Simplemente clasificados. Asignados a la utilidad y reducidos a proyecciones y estimaciones de bajas. Su mirada se agudizó y cuando votaron, fue unánime. La pantalla no parpadeó. Ninguna civilización quiere cadenas. Nosotros no las queríamos y a ninguna otra se le debería pedir que las use. Tras él, la pantalla oscura cobró vida lentamente. Suaves superposiciones emergieron tras la figura del general. Riarcos Prime Juno 7. Ciudades abriéndose paso. Torres voltándose. Naves cayendo en sus propias sombras. Imágenes que la galaxia ya había visto, pero ahora tenían contexto. Miles dio un paso adelante. La cámara lo reencuadró sutilmente. El peso en su postura no cambió. Respondimos con silencio. Hizo una pausa, los dejamos preguntarse, los dejamos correr y cuando llegó el momento les mostramos para qué era ese silencio. La pantalla detrás de repitió el ciclo, la singularidad de K floreciendo debajo de la flota, el colapso orbital de Barón, señales de comando de la VAR y cortando estática. Ningún sonido los acompañó. Muchos de ustedes han preguntado por qué no. Hablamos antes, su voz se ralentizó porque nunca escucharon otro latido, hicieron suposiciones sobre nosotros que éramos suaves, desorganizados, demasiado dispersos para unificar, demasiado nuevos para importar, confundieron nuestra paciencia con debilidad, nuestra diplomacia con desesperación. Una pausa, confundieron nuestro silencio con consentimiento. La pantalla se cortó a negro detrás del solo su rostro permaneció. Estábamos en silencio porque estábamos construyendo, preparándonos para que cuando llegara el momento no pidiéramos permiso para sobrevivir en docenas de salas de guerra. Los hombres miraron la transmisión y no dijeron nada. A través de una docena de flotas fracturadas las señales se detuvieron a mitad de comando. En un alto estratega Amtari lloró sin sonido. He visto sus mensajes, dijo. Miles de civiles, de niños, de aquellos que no sabían que se emitió el voto, los escuchamos a todos. Su expresión no se suavizó, pero no cambia. ¿Qué se hizo entonces? Llegó el cambio final. Se inclinó hacia adelante, no para amenazar, sino para ser escuchado. Así que la próxima vez que levantes la mano para juzgar a otra gente, recuerda lo que eso costó. Recuerda lo que sucedió cuando creíste que las especies más jóvenes en las estrellas nunca se mantendrían en pie. Se puso de pie de nuevo. La luz roja sobre la lente comenzó a desvanecerse. Esto no es una advertencia. Su voz era firme, ahora inquebrantable. Es un recuerdo. La pantalla se oscureció en toda la galaxia. El silencio volvió a caer, pero ahora tenía un significado mucho más allá del alcance de los sectores centrales, cerca del borde de la deriva Carbol. Una de las últimas coaliciones restantes, en flota se movieron a través del espacio oscuro. Se enfriaron, sin balizas, sin comunicaciones, 31 naves, 6 especies, unidas bajo una estructura de comando fragmentada liderada por el almirante Rev Telvor del Bactron. Telvor estaba en la bahía de comando del borde de Ravon. Su alta figura, parcialmente oculta debajo de un largo manto de placas de armadura y aparejo sensorial. Sus 4 ojos parpadearon desincronizados. El silencio a su alrededor era pesado. La transmisión se había reproducido hace solo unos minutos. Nadie habló desde entonces. ¿Estado? Finalmente le preguntó a su primer oficial. Un delgado catarí llamado B. Mantuvo la voz baja. Nuestro camino hacia el relé de borde está bloqueado. El escaneo profundo acaba de confirmar 3 nuevas señales de calor en el borde del vector. Las mandíbulas de Telvor hicieron clic. Sí, señor, en la pantalla hueca. 3 puntos luminosos colgaban como cuchillas afiladas en el vacío. Sin lecturas de energía. Sin velocidad de aproximación. Solo masa. Terrasques. Completamente inmóvil. El oficial de comunicaciones del EDG tragó saliva. No se han movido. No necesitan hacerlo, respondió Telvor. La cubierta volvió a quedar en silencio. Luego, las luces del puente se atenuaron voluntariamente. La tripulación comenzó a apagar los sistemas, una estación a la vez. Escudos bajados, armas, seguros activados, propulsión detenida. Un gesto silencioso y completo. No rendirse por protocolo. Rendición por elección. Telvor se acercó a la consola central. Sus ojos aún fijos en las formas inmóviles que se encontraban frente a nosotros. Desactiven los reactores principales. Dijo que el VEC se giró. Señor, no vamos a huir más.
Miró a la tripulación. Todos los sistemas estaban en modo oscuro. Las balizas estaban en modo pasivo. No hay señales a su alrededor. La nave obedeció una por una. Las naves restantes de la flota. Las firmas de energía seguidas se desvanecieron. Los rastros de los propulsores se enfriaron. Los soportes de la torreta se plegaron hacia adentro. Las luces se atenuaron. La flota se quedó quieta en el vacío. Los terrasques permanecieron en su lugar, observando en silencio y no hicieron nada en el Elminster. Las luces en la sala de transmisión se desvanecieron al modo de espera. La lente sobre el podio se apagó. Nadie habló, ni Lennox, ni Stuart, ni Ruiz, ni el texto de las paredes. Miles bajó de la plataforma sin decir una palabra. Se movió lentamente, no en derrota. En conclusión, en el silencio que siguió a la transmisión más vista en la historia de las estrellas no hubo vítores. Solo aliento y recuerdo. La guerra había terminado, pero la lección nunca se olvidaría. Hola, humano del espacio. Tengo mucha curiosidad por tus pensamientos sobre este video. Deja un comentario rápido y dime qué piensas o simplemente di hola si lo prefieres de cualquier manera. Me encantaría saber de ti. Oh, y una última cosa que todo gran soldado sabe, que para sobrevivir y convertirse en un héroe, cuidarse a sí mismo es clave. Así que antes de ir, revisa el comentario fijado. Confía en mí. Es importante y he elegido otro video para que lo veas. Simplemente haz clic en la tarjeta aquí o aquí si quieres todo lista de reproducción. Nos vemos allí calor.